Hola a todos, espero que estén súper bien. Hoy es 3 de agosto, lo que significa que mañana es 4 de agosto y mañana sale Midnight Sun, que es el libro de Twilight narrado desde la perspectiva de Edward. Así que voy a aprovechar esta oportunidad para releer todos los libros de la saga de Twilight, porque si no es ahora, ¿cuándo voy a hacer eso? No tengo idea. Me da miedo releerlos porque tengo cierto cariño por estos libros. Estaba obsesionada con esta serie y tuve algunas relecturas cuando estuvieron saliendo las películas. Pero desde entonces no he vuelto a leer estos libros y quiero ver qué tanto cambia mi opinión sobre ellos, qué tanto vuelvo o no vuelvo a disfrutarlos y así también leer el libro que va a salir mañana. Estoy a punto de comenzar el capítulo 9, el cual es Theory. La teoría en donde según recuerdo, Bella le propone la teoría a Edward de que es un vampiro, porque ya hizo su investigación de Google y ya le dijo todo lo que tiene que saber sobre vampiros y gracias a eso descubrió que Edward es un vampiro. Bueno, no solo gracias a eso, también fue gracias a la historia de Jacob. La verdad, Jacob, al menos durante los 2 primeros libros, me parece una mucho mejor persona que el resto de nuestros personajes principales. Es súper comprensivo, es una persona alegre y siempre está ahí para apoyar a Bella, al menos antes de que llegue su transformación a lobo, donde ya comienza a tener ciertos problemas como personaje. Pero bueno, también Bella se cae muchísimo. No recordaba que describieran a Bella tan torpe. Bueno, sí, pero no que se cayera a cada rato. Durante esta sección del libro ya perdí la cuenta de cuántas veces se cae. Sin embargo, sí me parece un personaje mejor desarrollado en el libro que como lo interpreta Kristen Stewart en la película. Y supongo que eso tiene mucho que ver con la actuación de esta actriz. Desafortunadamente no he sentido esa magia, esa tensión que llegué a sentir cuando los leí por primera vez. Siento que eso es lo que me está faltando en esta lectura, esa emoción. Pero bueno, algo que sí he estado disfrutando mucho es leerlo junto con el soundtrack de la película porque me encantan los soundtracks de esas 4 películas, son perfectos, me encanta su soundtrack. So if you're asking me, I want you to know when the time comes, get the one that I don't help me leave behind some reasons to be next. Ya terminé de leer Twilight, ya no los actualicé nada más. Retiro lo que había dicho de Bella, de que tenía más desarrollo de personaje, más personalidad, porque sí la tenía antes del punto en el que se enamora de Edward, que por cierto, Edward se la pasa enojado, frustrado, molesto, frunciendo el ceño, así que no sé de qué se enamora Bella, pero más bien raya en obsesión tanto de parte de ella como de parte de él. Los dos están obsesionados por el misterio que es el otro. Para Edward es el misterio de que no puede escuchar sus pensamientos y para Bella también es el misterio de que es un ser paranormal. Y tampoco recordaba que a partir de ese punto en el que ya revelan la identidad de Edward, todo se mueve muy rápido. De hecho, creo que pasan 2 semanas para que suceda todo lo del final. Tanto declararse su amor eterno el uno al otro, como los conflictos que suceden en el libro, de que llegan los otros vampiros y quieren también a Bella, porque todo mundo en este libro quiere a Bella. Bella es el santo grial que todo mundo quiere. Me mantuvo ahí porque fue una lectura fácil, es muy fácil de leer, muy rápida, pero la historia como tal no se sintió tan... No la sentí como cuando la leí por primera vez. Eso tanto me entristece como también me alegra porque por un lado ya no sentí esa misma emoción que era lo que disfrutaba de este fandom, estar en esa comunidad y compartir toda esa emoción y todo ese fangirleo. Y por el lado que me alegra es porque pues he crecido, ¿no? Entonces ya no pienso igual que como pensaba cuando leí estos libros. Y yo creo que ahorita voy a leer Midnight Sun ya que tengo fresco en la memoria y Midnight Sun es este libro desde la perspectiva de Edward. Ok, en Midnight Sun voy en la parte en la que Edward y Bella van a verse para enseñarle cómo se ve él con luz, cómo brilla como diamantina. Eso es más o menos a la mitad del libro, así que no los he puesto al corriente sobre ninguno de mis pensamientos sobre este libro. Pero bueno, voy a empezar por la parte en la que curiosamente este libro me estaba dando más nostalgia que el primero, no sé por qué. Supongo que porque se siente más como un libro nuevo, pero al mismo tiempo es el mismo mundo que leí hace tantos años.
Sin embargo, sí prefiero más las escenas que no teníamos antes, es decir, las escenas con la familia de Edward, su interacción con ellos, sobre todo porque algunos de ellos tienen otros poderes, entonces es muy interesante verlos convivir y cómo reaccionan y ver lo que piensan, ya que Edward puede escucharlos. Entonces, esa parte me está gustando bastante. Hay una escena en la que tienen una junta familiar para poder decidir qué es lo que va a pasar con esta nueva persona en la vida de Edward, que está como cambiando sus posibles futuros y que puede ponerlos en peligro, pero obviamente no todos están de acuerdo en que Edward esté tomando las mejores decisiones, entonces tienen una discusión por ahí y esa fue la primera escena en la que vemos a la familia convivir juntos y a cómo reacciona cada uno con respecto a Edward leyendo sus pensamientos y Alice viendo el futuro y Jasper controlando las emociones de los demás. Y ahora las cosas que no me están gustando es ver las mismas escenas sobre todo porque acabo de leer el primer libro, entonces durante esas escenas me siento algo aburrida porque es el mismo diálogo, lo único nuevo es ver lo que está pensando Edward en ese momento, que tampoco era tan diferente a lo que podrías haber adivinado de la primera lectura. Tampoco me gusta el hecho de que Edward se la pase pensando sobre Bella como the girl, la niña, la chica, en vez de por su nombre, entonces eso se siente como haciéndola menos, sin darle su nombre dentro de su propia cabeza. Se siente muy extraño leer todo el tiempo la niña, como si fuera una imposición a su vida. Y de cierta forma lo es, pero él ya está enamorado de ella, entonces no tiene por qué seguir pensando de ella con esa denominación. Y lo más problemático de todo es el stalkeo de Edward hacia Bella. Ya sabemos que Edward la veía dormir y la siguió a Port Angeles para ver qué es lo que estaba haciendo y que estuviera bien. Y eso es lo que se siente extraño porque él mismo se excusa diciendo que lo está haciendo por el bien de ella, que él no es ningún raro que esté ahí persiguiéndola por razones inapropiadas. Pero justamente el hecho de que él se tenga que excusar para hacerlo a sí mismo marca cuán mal está eso. Y también siento que más bien es la autora dando esa excusa hacia los lectores, ya que todo mundo criticó esa parte de los libros. Y siento que como este libro pues ya salió muchos años después, tal vez la autora quiso excusar esa misma parte dándonos la misma excusa que se daba a Edward a sí mismo. No sé, pero se siente muy extraña esa parte. Hasta el momento hay muchas partes entretenidas, pero todas esas partes entretenidas tienen que ver con los personajes alternos, todo lo que está alrededor de Edward y Bella. Porque cuando están ellos dos juntos, la verdad, se siente aburrido. Ok, terminé de leer Midnight Sun y como recuerdan, les había dicho que en el primer libro siempre tenemos a Edward enojado, casi todo el tiempo lo describen molesto, y en este libro, obviamente, por estar con su perspectiva, entendemos más todas las razones por las que está enojado. Sin embargo, al haber leído ya todos los 4 libros, ya podías adivinar cómo se sentía Edward y no es tan necesaria realmente esta perspectiva de Midnight Sun para poder entenderlo y para poder adivinar qué es lo que está pensando detrás de todas las interacciones con Bella. Por esto mismo de que siempre está enojado, también todo el libro se siente más oscuro en general que el resto de la saga, y entonces eso hace que la atmósfera en general se sienta más digna de vampiros. Algo que me gustó mucho fueron Jasper y Alice. Para empezar, ellos siempre han sido mi pareja favorita de vampiros, pero en este en específico podemos verlos más en su elemento, sobre todo a Jasper, y me encantaron todas las escenas con ellos dos. Repito, a Jasper lo conoces mucho más en este libro y terminas amándolo más de lo que ya lo hacías antes, si es que ya lo amaban. De hecho, tenemos una escena tipo Fast and Furious en este libro en el que Edward utiliza de manera muy creativa su propia habilidad de leer los pensamientos, la habilidad de Alice de ver el futuro y la habilidad de Jasper de controlar las emociones. Y me pareció muy entretenido eso, me gustó muchísimo toda la interacción con su familia. Todas esas escenas me parecieron lo mejor de este libro. Lástima que no hay tantas como me habría gustado, ya que obviamente todo esto es seguir la línea con Bella. Así que eso hizo que al final la mayoría del libro no me pareciera atractiva, pero sí tuvo sus escenas rescatables y entretenidas. Mi calificación para este libro sería de 2.7 estrellas, pero siento que si lo hubiera leído cuando estaba obsesionada con toda esta historia, le habría dado 5 estrellas, me habría encantado. También siento que la razón por la que yo estaba un poco aburrida con las escenas con Bella es porque acababa de leer el primer libro, entonces
lo tenía tan fresco que todo era como muy repetitivo. Sí siento que si Midnight Sun hubiera salido hace 15 años, creo que fue cuando estaba planeado salir, 15 años, lo habría amado por completo. Pero no fue el caso, así que al final fueron 2.7 estrellas. Ok, ya estoy leyendo New Moon, llevo esto, más o menos la mitad. Y bueno, para empezar, después de leer Midnight Sun, en ese libro tenemos una escena en la que Jasper llega a la escena del clímax al estudio de ballet y ese estudio lo describen completamente lleno de sangre, de la sangre de Bella, pero él se maneja muy bien porque va ahí para manejar la situación y eliminar a James. Y en este libro, en la fiesta, cuando Bella se corta con un papel, cuando solamente sale una gota de sangre, pierde todo el control y se vuelve loco y quiere atacarla. Siento que eso no cuadra con lo que acabo de leer en Midnight Sun. Supongo que es porque él no estaba esperando que hubiera sangre ahí, cuando en el otro escenario sí, pero siento que pudo haber sido un poco exagerado, sobre todo por esa cortadita. Si hubiera sido una cortada un poco más grande, tal vez. Bueno, eso es lo que desata el hecho de que Edward y su familia se van y dejan a Bella ahí en Forks sola porque, según Edward, Bella va a estar más segura sin él ahí en su vida, sin exponerla a tantos peligros. Lo que lleva a Bella a caer en depresión. Siempre me ha gustado cómo manejan esa parte en el libro, solamente mostrando los meses que pasan, sin ningún texto en medio, solamente los meses, porque siento que describe perfectamente lo que está pasando con Bella, que solamente está existiendo sin experimentar nada y sin dejar que le pase ninguna sensación por la cabeza. Hay un punto en el libro en el que Charlie, su papá, le dice que debería de buscar ayuda profesional y no recordaba eso, y sí, la verdad, eso fue lo que debió de haber hecho, aunque no podría haber dicho toda la verdad porque obviamente habría tenido que exponer a los vampiros y hablar de vampiros, pero el punto es que en el nivel de depresión en el que está Bella y en cualquier situación en la que una persona necesite ayuda, no debería de ser mal visto buscar ayuda profesional. Pero bueno, el punto es que no la busca. Y entonces cuando sale al cine con Jessica es cuando, exponiéndose a un riesgo, alucina la voz de Edward. Y así es como decide que va a buscar más situaciones de riesgo para poder volver a escuchar su voz. Lo que la lleva a adquirir 2 motocicletas que no sirven y con eso ir con Jacob para que él las arregle. Y me encanta esa parte con Jacob. Jacob, al menos durante esa parte del libro, es súper agradable. Bella lo llama su sol personal, porque sí, es totalmente alegría, totalmente cálido y poco a poco él mismo le está ayudando a salir de esa depresión. Y justamente en donde voy en el libro ya pasó la mononucleosis de Jacob, que en este libro es la transformación del lobo. Bueno, es lo que usan como excusa. Así que Jacob ya va a tener un cambio de personalidad porque pues obviamente va a estar resentido con los vampiros y con la situación que lo llevó a transformarse en lobo. Pero bueno, hasta ahorita lo que más amo del libro es a Jacob. Bella me tiene un poco harta con sus decisiones de exponerse a tanto riesgo para poder escuchar sus alucinaciones. Y no sé, la voz interna de Bella en el primer libro era muy cansada. Se autoflagela mucho, tiene muy baja autoestima. Y en este libro, con Jacob, no piensa así, su voz interna es mucho más diferente y se ve a la par de él. Entonces, por eso me gusta mucho la dinámica que tienen juntos, porque al menos cuando Bella no está pensando en activar esas alucinaciones de la voz de Edward, podemos verla ser una humana con Jacob y divertirse y pues realmente tener más química con una persona. Siento que tiene más química con Jacob que con Edward. Y ya terminé de leer New Moon. ¿Qué pasa? Después de que Jacob se convierte en hombre lobo, deja de tener trato con Bella y después arreglan sus diferencias. Después conocemos a los lobos, son increíbles, me encanta la dinámica que tienen entre ellos, cómo se tratan como hermanos y cómo son alegres, al menos dentro de su propio secreto. Y después tenemos la persecución de Victoria. Victoria está tratando de cazar a Bella porque por culpa de ella mataron a James. Así que los lobos están cuidando a Bella. Y entonces es cuando se le ocurre la decisión de hacer un clavado hacia el mar desde un precipicio por diversión, para poder ver su alucinación de Edward. Así que Alice la ve en su visión del futuro y como Alice no puede ver a los hombres lobo, no puede ver a Jacob sacarla del agua, así que cree que Bella muere y eso hace que le llegue el chisme a Edward de que Bella murió
y Edward toma la decisión de irse a suicidar porque las decisiones tanto de Bella como de Edward al enterarse de que el otro está a punto de morir o de que ya no existe son muy exageradas. Y el hecho de que normalicen la idea del suicidio es extremadamente problemática y es lo que me cuesta trabajo tragar de esta historia. Pero bueno, eso nos lleva a Italia, donde conocemos a los Volturi. Y me gusta que existan los Volturi en la historia, en este universo, porque sí siento que tiene que haber cierto nivel de, no control, pero de reglas para los vampiros, para vivir en este mundo y para que no se salgan de control. Sí, entonces sí sería control, ¿no? Pero aunque son pintados como los malos de la historia, realmente creo que tienen una buena razón de ser. Tal vez sí lo utilizan de una mala manera, pero creo que sí está algo justificado el hecho de que estén ahí, porque justamente están cubriendo su existencia del resto del mundo y manteniendo de cierta forma un equilibrio entre el mundo paranormal y el normal. Ya después de que se salvan el uno al otro y se reúnen y vuelven a amarse profundamente, está el voto para convertir a Bella en vampiro, porque eso es en lo que quedaron con los Volturi. Así que la mayoría vota que sí la quiere convertir en vampiro, entre ellos ella también vota por eso. Edward y Rosalie son los únicos que no quieren volverla vampiro, pero eso es lo que nos lleva al siguiente libro, Eclipse, que según recuerdo es mi libro favorito de esta saga. Terminé de leer Eclipse, me lo leí de corrido, así que no hice ninguna pausa para dar ninguna de mis opiniones. Así que voy a comentar solamente algunas cosas que sobresalieron. En primer lugar, no recordaba lo posesivo y controlador que era Edward, sobre todo al principio de este libro, porque las veces que Bella quiere ver a Jacob, él le prohíbe verla, la secuestra, digamos, para que evite que Bella vaya a ver a Jacob, y es demasiado tóxico. Ya después se controla un poco, pero sí es una primera impresión de el regreso de Edward en este libro bastante negativa. Tenemos también los antecedentes de Rosalie y de Jasper, que me encanta que veamos esos pasados de estos vampiros porque tienen más sustancia que nuestros personajes principales. Las interacciones de Bella con Jacob son diferentes a como lo eran en New Moon, porque como ya está Edward de regreso, Jacob es más agresivo en su trato a Bella, no tanto agresivo sino pues frío, tratando de proteger sus propios sentimientos, pero también llegamos al punto en el que él se fuerza hacia Bella y la ataca con un beso sin su consentimiento y es bastante agresivo, y ahí es donde me pierde y dejo de ser Team Jacob porque su forma de ser cambia muchísimo en este libro y entiendo que odie a Edward, entiendo que odie que haya lastimado a Bella y que Bella esté eligiendo a Edward, pero ya no tenemos a este personaje alegre y cálido que hubo en el segundo libro, y eso es lo que extraño de Jacob. También la relación de Bella y Edward después de lo que pasaron en New Moon se vuelve totalmente codependiente y las reacciones de ambos a cualquier cosa es súper exagerada. Bella siempre está pensando en que la solución a todo es quitarse de ella de en medio y sacrificarse y salir de la ecuación, y no, esa nunca es la solución. Tenemos también el conflicto, la pelea y lo que más acción tiene dentro de estos libros. Me gusta la descripción de Edward, ya que él puede leer las mentes, entonces al leer la mente de la manada de los lobos es bastante interesante esa parte, ya que como dentro de ellos mismos, dentro de las mentes de los lobos también se pueden leer, Edward también tiene acceso a toda esa red de mentes y es bastante interesante. Y también tenemos la escena, la parte en la que tanto Edward como Bella, tanto Edward como Jacob están manipulando a Bella para que él elija a alguno de los dos. Jacob la manipula para que ella le pida que lo bese, Edward la manipula para casarse con él y para seguir teniendo ante Bella esa imagen de perfección cuando realmente no lo es. Y estos tres personajes realmente tienen muchísimos defectos. Ok, ya terminé la primera mitad de Breaking Dawn
Y aquí es donde termina el libro de Jacob, porque la primer mini parte del libro es la parte de Bella, en donde se casa con Edward y van de luna de miel a la isla de Esme. Y me encanta ese lugar, me encanta la idea de una luna de miel en una isla solo para ellos dos. Y después descubren que Bella está embarazada. Y ahí es donde cambiamos a la perspectiva al libro de Jacob. Y me parece muy buena idea que se haya cambiado hacia su perspectiva, porque todo lo que pasa después con los Cullens y con Bella y esa protección de tratar de proteger al bebé sin que se lo saquen antes, siento que habría sido demasiado drama, sobre todo desde la perspectiva de Bella, que es totalmente exagerada en sus conclusiones de lo que según ella tiene que hacer para mejorar las situaciones y siempre termina siendo peor. Y por eso me gusta que sea desde la perspectiva de Jacob, quien de hecho es más gracioso aunque esté pasando por este dolor de perderla y de ver que puede que muera. Y durante esta lectura me cayó mejor Leah, la comprendí mejor y ahora me gustaría ver que ella se imprime en alguien o que tenga un final feliz, porque la pobre ha pasado por muchas desilusiones en su vida y por muchas confusiones después de transformarse en lobo. Entonces sí me habría gustado saber qué fue de ella después de toda esta historia. Y bueno, la primera mitad termina en que Bella ya da a luz, o bueno, una escena súper sangrienta en la que le sacan al bebé. Edward logra mantener su corazón activo para que puedan cambiarla a vampiro. Y Jacob se imprime en Renesmee. Lo cual es una decisión un poco incómoda, porque aunque ya hubo otra situación en la que describieron a alguien imprimiéndose en una niña de 2 años, la primera explicación que nos dan sobre esto es con relación a que se enamoran de esa persona. Entonces, que después te lo cambien a que no es solamente eso, sino que esa persona se vuelve tu punto de gravedad y que se vuelvan lo que sea que necesiten, ya sea pareja, amigo, primo, tío, lo que sea. Creo que si mejor hubieran explicado primero esa parte y ya después dijeran, y también te puedes enamorar de esa persona, o no sé, habría sido menos incómodo de lo que se siente ahorita. Y bueno, ya ahorita voy a comenzar el tercer libro de Bella, donde ya es vampiro y donde ya vienen más vampiros a escena con más habilidades diferentes y cosas muy interesantes que al final llevan a nada, absolutamente nada, que la verdad el final de este libro es una decepción, pero me gusta mucho ver a los vampiros nuevos y todo lo que pueden hacer y las interacciones entre ellos. Entonces eso sí estoy esperándolo con ansias, no tanto el final. Y terminé de leer Breaking Dawn, ya con eso termino toda la saga de Twilight. La segunda parte realmente no tiene tanto de lo que quiero comentar, nada más que lo que ya había dicho de los vampiros nuevos con sus nuevas habilidades y también cómo Bella está practicando su propia habilidad que descubre que tiene, que es proteger a todos mentalmente, de ataques mentales, digamos. Esa parte me gusta mucho, me gusta cómo se preparan. Lo que no me gusta es que al final fue para nada, que realmente no pasa nada. Me gusta que en la película sí pasan al menos una pelea imaginada, o más bien lo que habría pasado si es que sí hubiera pasado algo, con todo y las pérdidas que tienen todos los personajes que llegan a morir en esa versión del futuro. Pero eso es algo que me gusta de otros libros que tienen que se arriesgan a perder personajes y a hacer la historia más interesante. Y aquí, por temor a perder a sus personajes, no lo hace, y eso hace que el final sea decepcionante. También hay una parte en la que Bella le escribe a Alice en una nota solamente Río de Janeiro, como para darle a entender que sus planes a futuro, para que se encuentre con su hija después, etc. Pero en vez de solo escribir Río de Janeiro, bien pudo haber escrito toda una carta y Alice la habría podido leer sin problemas en su visión del futuro, sin tener que meterse en tantas faltas de comunicación de cierta forma. Y otro pequeño detalle, había olvidado, bueno, no tanto olvidado, sino parece que la primera vez no le di importancia, pero que había hombres lobo, o sea, no Jacob y sus transformaciones a lobo, sino tal cual hombres lobo que se convierten con la luna y todo, solamente que nunca los vemos. Sí se mencionan aquí y se menciona que existen, que están al borde de la extinción, pero es tal cual
últimas páginas de estos 4 libros gigantes. Y habría sido interesante verlos, o al menos escuchar de sus leyendas desde antes. Siento que ni siquiera la autora pensó en eso hasta que llegó a este punto. Pero bueno, ese fue mi recorrido por mis relecturas de Twilight. Me gustó haberlos releído porque me recordó a ese tiempo en el que me llegaron a gustar. Ya no me queda esa pequeña duda de si aún me gustan igual que antes o no. Díganme si ustedes son fans de Twilight, si lo eran, si ya no lo son, si siguen siéndolo, si han releído últimamente esta saga. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.